Bueno, vamos a iniciar esta entrevista. Muchísimas gracias a Fernando Quijano. Vamos a ver si estamos al aire. Sí, ya nos vemos por aquí en el Facebook Live de la cuenta del Movimiento Ríos Vivos. En Facebook nos pueden encontrar Movimiento Ríos Vivos. Esta es una serie de entrevistas que desde el movimiento hemos decidido realizar en esta época de reflexión en el marco de la Asamblea Permanente. No fue posible que nos reuniéramos con Fernando y con otros amigos del movimiento a reflexionar en nuestra asamblea, pues debido al coronavirus. Entonces decidimos realizar estas entrevistas por este medio. La primera de ellas es el día de hoy. Vamos a continuar con el comandante de policía de Antioquia el próximo lunes. Y también vamos a seguir haciendo otra serie de entrevistas con amigos, con Fuerza Pública, pero también con integrantes del Estado. La preocupación y la invitación específica a Fernando Quijano es por la manera como se está transmitiendo por los medios de comunicación, por la manera como se está abordando en este momento la situación del coronavirus y dejando un poco de lado todo lo que tiene que ver con la dinámica de guerra, con la dinámica de violencia sociopolítica que se vive en Colombia. Entonces, lo primero que quisiéramos preguntarle a Fernando Quijano es qué es análisis urbano y en qué ha cambiado la dinámica de análisis urbano en medio de la pandemia, en medio de esta situación que estamos viviendo con el coronavirus. Bueno, en todo caso, primero agradecer al Movimiento Ríos Vivos, a usted, Isabel Cristina, la invitación. Usted sabe que siempre hemos tratado de sacar públicamente la labor y los problemas que han vivido también de seguridad y demás el movimiento. Análisis Urbano es una agencia de prensa que ha estado trabajando durante muchos años el tema del conflicto urbano rural, el tema de ponerle rostro al crimen, ubicar dónde está y cuáles actividades desarrolla. Igualmente, qué relación hay entre el crimen y sectores de la institucionalidad, aunque a la institucionalidad le moleste que se hable de un tema de que pueden haber connivencia, que puede haber nómina paralela y que desde sectores de la institucionalidad se esté otorgando protección oficial al crimen. Además, hemos trabajado el tema de derechos humanos, de tratar de acompañar a organizaciones y movimientos como Ríos Vivos y Proceso Social de Garantías y tantos otros, mostrando lo que les pasa, lo que están construyendo y cómo lo están desarrollando en los territorios. Análisis Urbano está tratando de llegar al tema del conflicto urbano rural y puedo decir que somos pioneros en haberle anunciado a Colombia y al mundo la llegada del crimen transnacional con rostro mexicano a Colombia, aquí a Antioquia y demás, aunque con eso nos ganamos una cantidad importante de insultos, que trataron de hacernos ver como unos estúpidos, pero definitivamente años después se logró comprobar que el crimen transnacional rostro mexicano hace presencia importante en Colombia, Isabel Cristina. ¿Y en qué ha cambiado ese trabajo que hace Análisis Urbano con esta situación de la pandemia? ¿Qué es eso diferente? Nosotros seguimos nuestro trabajo, estamos publicando todo el tiempo, estamos publicando noticias locales, departamentales, del orden nacional, del orden internacional. Tenemos un trabajo fuerte con la agencia de noticias a nivel internacional, con EFE, y eso nos da la posibilidad de tener al día lo que está aconteciendo en el mundo y obviamente también en Colombia. Sí restringe mucho, pero también es una oportunidad para aprender. Y es que esto que estamos haciendo usted y yo, que mantenemos tan metidos en las redes, es de lo que nos va a servir en estos momentos después de salir de la pandemia. Espero que salgamos muy bien todos los colombianos, aunque me toca decirlo, dudo por lo que hemos visto. Hoy vamos a publicar un nuevo video del que es una cuarentena obligatoria
en la ciudad real de Medellín, no es la ciudad que nos muestran, sino en la ciudad real. Es para quedarse uno impactado de lo que va a ocurrir en las próximas semanas cuando el número de personas contagiadas aumente, desafortunadamente. Pero saliendo de esto, nos va a volver mucho en el tema de esto, de relacionarnos a través del internet, del tema del teletrabajo y muchas cosas, porque saldremos temerosos, a pesar de las ganas de trabajar, porque desafortunadamente vamos a quedar muy endebles y de nuestros territorios y todos van a quedar bastante difícil la situación. Pero digamos que en general Análisis Urbano se mantiene, sale constantemente a las calles, trata de mantenerse al día con la información, pero muchas fuentes están limitadas porque obligatoriamente está el encierro. Fernando, ¿el crimen organizado entró en cuarentena en Antioquia, ¿Cuarentena? En el área metropolitana, en el occidente, en el norte? ¿Están guardados, dejaron de realizar sus acciones o han cambiado la manera como ejecutaban sus acciones criminales? Mira, la risa o la sonrisa que me ocasiona eso es porque el crimen, y esto es importante que lo aprenda la gente que nos está viendo, el crimen no descansa, con guerra y sin guerra, con capturas y sin capturas, con pandemia y con pandemia, con todo lo que pueda ocurrir a su alrededor. Si hay un terremoto, un megaterremoto, sobre él trabajan, porque el crimen es un gran negocio y los negocios no paran nunca. O sea, los negocios lo único es que adaptarse a las circunstancias. Claro que tienen problemas. Ha bajado el tema del pagadiario porque mucha gente está encerrada, no tiene cómo responder. Han cambiado temas en el tema del tráfico de drogas, en el tema de la vacuna, porque ¿cómo le cobras la vacuna al sector eléctrico, al sector del comercio, a tantos lugares y todo está cerrado? Entonces, digamos que hay cosas que les ha cambiado, pero no quiere decir que no están operando. Y creo que están en el momento de observando hacia dónde apuntan los nuevos negocios. El alcohol, el tema de tapabocas, el tema de respiradores, de tantas cosas que van a necesitarse si esta pandemia va para donde muchos creemos que desafortunadamente nos va a tocar. Y en el tema de alimentos y en el tema de medicinas. Entonces uno ve a un crimen dinámico, revisándose, y ojo con esto, Isabel, y ojalá la institucionalidad escuchara. Estos están haciendo ya en muchas partes el papel que no hace el Estado, y es de regular el tránsito. Es el de controlar la vida mucho más fuertemente, la vida de la ciudadanía. Y ojo que hay algo también, están volviendo el papel de los Robin Hood. En muchas partes de Medellín ya están llevándole alimentos a gente. Apareció la agonía hace pocos días entregando alimentos. Y ojo, discúlpeme que tengo esa muletilla del ojo, y de la agonía, una banda de la Comuna 13 que nos dijeron que estaba desmantelada y hace pocos días está entregando mercados a los habitantes de sus sectores. Lo están haciendo los pájaros, lo están haciendo los chivos, y en muchas partes se siente que lo están haciendo Autodefensas Gaitanistas de Colombia, caparrapos o caparros. Y esto nos muestra que el crimen urbano rural es dinámico, tan dinámico como es la política. Simplemente se organiza, se acomoda, y es la oportunidad de ellos de fortalecer su presencia territorial, porque allá no está el Estado. Fernando, el Estado, esa ausencia estatal que es la que aprovechan los grupos criminales para legitimarse, ¿el Estado de manera intencional tiene esa ausencia para fortalecer los grupos criminales? ¿Crees que eso es algo dirigido o sencillamente el Estado no tiene capacidad para llenar todos esos vacíos en la sociedad que está llenando el crimen organizado? Si fuera un asunto de insurgencia, si las FARC estuvieran todavía
y si el ELN estuviera llegando a muchos territorios, digamos, desocupados, el Estado estaría en una, o esta institucionalidad o este gobierno estarían en ofensiva. Cuando llega el crimen, o sea, llegan estas otras manifestaciones criminales, llámese en caparros, autodefensas gaitanistas, llámese en oficina y demás, no se siente esa operatividad tan fuerte, no se siente esa ofensiva, no se siente esas ganas de tomar y controlar los territorios, porque si eso fuera cierto y si se hubiera hecho, los territorios que estaban en manos de la FARC no hubieran caído en manos de otros grupos armados. ¿Qué nos muestra eso? Que es de acuerdo al enemigo, y muchas veces estos que he nombrado, el enemigo de mi enemigo termina siendo mi amigo, y a mis amigos les hago favores, y a mis amigos los dejo crecer, los dejo consolidar. Si no, la oficina no estuviera tan consolidada en Medellín, en el Valle de Aburrá. El caso concreto de Memo Fantasma, o de Guillermo, que salió socio de gente importante del gobierno nacional. Observen esto, nunca se dieron cuenta quién era él, pero siempre supieron que estaba Memo Fantasma, existía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay protección oficial. Si fuera un comandante guerrillero o alguna otra cosa, ya lo hubieran enfrentado, ya lo hubieran capturado, lo hubieran dado de baja. Vuelvo y le repito, el enemigo de mi enemigo termina siendo mi amigo, y eso lo aplica perfectamente el sector importante de la institucionalidad. Eso me lleva a una pregunta. En estos días supe de la noticia de reconocidos criminales que también son reconocidos empresarios, alias Señor T o alias el tío, don Luis Arnovio del Río. Para nosotros ha sido muy importante hacerle seguimiento, específicamente en el caso del norte, del occidente y del Bajo Cauca, de las alianzas que tiene el crimen organizado con las estructuras políticas, militares y las estructuras económicas. ¿Qué tan fuerte es esa penetración del crimen organizado? Pero una cosa es que tengan influencia directa en ciertos sectores de la política y otra que políticos sean criminales. Una cosa es que tengan cierta influencia en sectores económicos y, como en este caso, otra muy distinta, que empresarios sean los mismos criminales. Lo primero es que la economía ilegal criminal anda a la mano de la economía legal. Por eso una ciudad como Medellín no se cae. No cae en esas recesiones tan fuertes que viven otras partes del país o viven otras partes del mundo. Quiere decir que andan muy junticas y una favorece a la otra. Los bancos no le prestan a los pobres, pero el pagadiario sí. Pero la plata del pagadiario va al sistema financiero. El crimen vacuna y su plata va al sistema financiero. El crimen está en el turismo sexual y la rumba dura, eso que nos llenó de extranjeros europeos y americanos, diciembre, enero, febrero y marzo a Medellín, y que todavía no estamos viendo las consecuencias ahora con la pandemia, no sabemos todavía lo que nos va a ocurrir, como pasó en Guayaquil, como pasó en Guayas, en el Ecuador. Pero esos dineros entran al sistema financiero. No nos creamos ese cuento de que esto es una venta de empanadas o haciendo más panaderías o haciendo unas casitas o eso. En el tema de la construcción está muy metido su dinero. El caso de Memo Fantasma es una prueba de eso. Grandes negocios inmobiliarios y demás. Entonces, digamos que nos han dicho que la oficina no existe. Isabel, recuerda esto. Ya la oficina no existe en el lenguaje estatal. No hablan que es un GAO, un grupo armado organizado, sino que nos están diciendo que son grupos de delincuencia organizados, GDO. O sea, nos volvieron la oficina un poco de grupito. Y la oficina es una representación de la oficina, lo es el señor T o el tío, y Memo Fantasmas, lo mismo que es el Rojo, lo mismo es que hay tantos, de una lista de 30, 40, 50 y hasta 70 prestigiosos personajes, de hombres de bien de la sociedad antioqueña, que son la verdadera oficina. Entonces la oficina viene siendo una pirámide y solamente nos ponen a mirar las bandas,
nos ponen a mirar a los coordinadores de las bandas, a los subjefes de las bandas, a los jefes militares de la oficina, pero nunca nos dicen que hay una junta directiva que representa los clanes, familias y organizaciones mafiosas y paramilitares, pero tampoco nos han dicho que hay patrones poderosos en la legalidad, y no nos han dicho que hay patrones de patrones. Acabo de decirle cuál es la estructura real de la oficina. Esa es la verdadera oficina. Por eso es que hoy se habla, y afortunadamente ya lo están haciendo, a partir de lo del Memo Fantasma, nos dicen que no hay hay unos visibles, pero lo que nos gustaría saber es sobre los invisibles, casos como el de Memo Fantasma haciendo negocios con el esposo de la señora vicepresidenta de la República. Hágame el favor, ¿cómo estamos en este momento? ¿Cómo estaremos de penetrados que hasta por allá llegamos? Eso pareciera, Fernando, como si se hubiera democratizado el crimen, como si hubiera llegado a muchísimos sectores, no solo de la alta sociedad, sino con esas estructuras tipo empresa, de tener junta directiva, de ser más horizontales, no tan verticales. Eso es real, digamos, se consultan más las decisiones del crimen entre un grupo más amplio y no un único jefe en una estructura más jerárquica, porque también me queda la duda de qué entiende ya el crimen organizado en este momento con esas nuevas estructuras que nos estás hablando, de junta directiva y más. ¿Qué es lo que está entendiendo entonces el crimen organizado por autoridad? ¿Qué significa para el crimen organizado la autoridad? No, lo primero es que algo como la oficina necesita un representante, entre comillas, un representante legal, la firma, el que representa los intereses del poder real de la oficina real, el que transmite eso, que durante muchos años fue don Berna, fue Rogelio, fue Danielito, fue Sebastián por un lado, Valenciano por el otro, fue Juan Carlos Mesa Vallejo, Carlos Chata por un lado, Douglas por el otro, y así sucesivamente. Pero hay una cantidad de personas que están bajo la orientación, llamémoslo así, de la firma. La pregunta es si la oficina nunca fue desmantelada, como nos dijeron que ya había sido desmantelada porque capturaron un poco de jefes militares. ¿Quién es la firma hoy? ¿Quién es la representación hoy, entre comillas, legal? ¿Quién es la razón social hoy de la oficina? ¿Quién representa a la junta directiva, a los patrones y a los patrones de patrones para llevar las orientaciones a los jefes militares de la oficina? Que si usted observa hacia abajo, bastante gente controlan, más de 8.000 personas vinculadas en las bandas, sus jefes, coordinadores, los que mueven cierto poder de dinero muy alto, que eso es lo que deja la vacuna, el pagadiario, lo que deja contrabando, lo que deja el turismo sexual, la rumbadura, lo que dejan los negocios legales con la institucionalidad, los contratos, lo que deja el sector de la construcción y de muchas otras cosas. Entonces la pregunta es, ¿quién es la firma hoy? Pero hoy la oficina sigue siendo una pirámide con jerarquía del bajo mundo. No es eso, horizontales en algunas cosas, más en lo militar. Pero hacia arriba los intereses son tan altos, y además mire esto, la oficina existe desde que Pablo Escobar la fundó y todavía hoy existe, a pesar que hoy el gobierno de Duque, que los gobiernos de Santos y los gobiernos de Uribe nos hayan dicho, hayan tratado de decirnos que la oficina no existe, que eso es una cosa que nos inventamos, el mito urbano. Pero Memo Fantasma acaba de demostrar que es uno de los hombres poderosos de la oficina, o sea, y el señor T o el tío también. ¿Qué nos trae esa discusión hoy? Tenemos la oficina vivita y coleando, organizada, fortalecida, consolidada, con negocios locales, departamentales, nacionales y del orden internacional. Y una oficina que en algún momento, si sigue la crisis como va, van a ser los, entre comillas, los Robin Hood de la gente donde ellos están haciendo presencia a través de sus jefes y de sus bandas.
Pero entonces, Fernando, estos Robin Hood de la oficina se comportan en medio de esta crisis que, como lo decías ahora, sería cualquier otra, un terremoto, una avalancha, ellos igual tendrían este comportamiento de Robin Hood, como lo llamas. ¿Se comporta igual la oficina a cómo se comporta las AGC, a cómo se comportan los caparrapos? ¿Cuáles son esas diferencias en medio de una tragedia como la que estamos viviendo en ese comportamiento de una banda criminal? Bueno, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, hemos iniciado apenas una cuarentena obligatoria que muchas personas en las partes urbanas y rurales no la han entendido. Y no lo han entendido porque tienen que salir a sobrevivir. O se hace una cuarentena con garantías, una cuarentena sin hambre, o esto se multiplica. Porque ¿qué es? O morimos por coronavirus o comemos. Ahí está la discusión. Ahí está la discusión primaria. ¿Qué significa? Que cuando le tengan que sacar, porque eso puede ocurrir, que tengan que sacar al ejército, a las calles, que tengan que multiplicar las sanciones. Se habla de más de 100.000 sancionados en Antioquia, ¿cierto? Cuando pase todo eso y la gente no tenga menos movilidad como la que tiene ahora, relativamente, ¿cuál es el papel que le queda a una banda, a un subjefe, a un jefe? Y es cómo atiendo ese tema, primero para recobrar fuerza, para consolidar territorio, segundo para competirle a la institucionalidad y tercero para recordarle a la gente que en últimas quien está en el territorio es quien cuida de su seguridad y podría en algún momento garantizar algo de su alimentación y algo de sustento. Entonces, ojo, que cuando hablo de los Robin Hood es que hacia allá están apuntando ya. Y pregunta uno y es, ¿a quién le van a quitar? A los ricos estrato 24, que están en sus mansiones bien protegidos, van a golpear a la clase media, van a golpear a mucha gente en el ánimo de llevarle a los que no tienen. Esos son los temas que pueden surgir de esta cuarentena obligada, porque déjeme decirle algo, yo no creo que el 27 podamos decir que vamos a salir a las calles. Hoy son más de 200 casos nuevos hoy y apenas está comenzando la etapa intermedia de la pandemia en este país. Pregúntese usted cómo será en una semana, pregúntese cómo será en 15 días, cuando países como España, Italia, Alemania, Holanda ya han vivido de lleno con un sistema de salud y un sistema de organización y, digamos, económico mucho mejor que Colombia. Fernando, pero ¿en qué se diferenciarían? Es decir, estas bandas, por lo menos las que más conocemos nosotros en el norte, en el Bajo Cauca, que son las AGC, también tienen este mismo comportamiento de la oficina, se diferencian en algo y sobre todo a ellos, ¿para qué les sirve ese apoyo de la comunidad, ese respaldo que tendrían de la comunidad con estas aparentes acciones benéficas de dar mercados, de proveer incluso empleo, porque también es lo que han hecho con el reclutamiento en la zona afectada por el megaproyecto, donde no hay opciones, donde la gente se ha quedado sin ninguna opción, pues las opciones han sido las bandas criminales y con muchísimo dolor hay que decirlo, pero eso pasa en muchísimas partes porque realmente los jóvenes no tienen trabajo, el río ya no da trabajo y en la ciudad pues también hay una crisis muy grande. Entonces estas bandas van copando ese espacio, como decíamos ahora, de que el Estado no ha logrado, uno con alimentos, con trabajo, pero también con seguridad. Entonces lo que decías es muy importante y es cuando la gente se siente desprotegida, cuando no sentimos que nos están protegiendo, entonces acudimos a esos otros. Pero ¿en qué le beneficia esa aparente ayuda, ese llenar ese vacío? ¿En qué le beneficia a una banda criminal? Mira, lo primero es que después de esto apuntan los expertos, los que conocen de tema, nada va a ser igual, nada va a volver a ser lo mismo. Y el mundo criminal también se va transformando de acuerdo a la situación. Cuando estuvo la prohibición en Estados Unidos, ellos fueron los que metieron la mano duramente en el tema del control del alcohol, del tabaco y demás, y de los centros
de diversión, digámoslo así. En esta ocasión es una pandemia la que nos encierra, es una pandemia la que nos obliga a estar encerrados y una pandemia que nos va a causar un golpe económico durísimo. Ahí los vas a sentir, y los vas a sentir por una sola razón, porque es un asunto práctico. Yo no puedo dejar que donde yo estoy, eso se vuelva un caos. Qué bien yo dirigir ese caos, qué bien yo legitimarme y meterme mucho más de lleno, y con un gran error que tenemos hoy, un gran problema, con una institucionalidad mediocre, con una institucionalidad que no está andando un paso adelante en la prevención, sino solamente cuando ya pasan las cosas. Pregunto, lo de la Comuna 8 de las autodefensas gaitanistas de Colombia, el toque de queda, ¿es cierto o no es cierto? Dice la institucionalidad que no, porque allá no hay AGC, pero todo está empapelado y llevaron papeles a todas partes, incluyendo a la iglesia, a los representantes de la iglesia en esos sectores, y dicen que sí están en toque de queda. Lo mismo pasa en Altamira, lo mismo pasa en las zonas del occidente, pero también están haciendo el papel de llevar alimentos a cierta zona. El video de la agonía es claro en ese sentido. En el Bajo Cauca, en la zona de Tarazá, Cáceres y todo, ya tienen controles. La pregunta es si la situación económica en esa zona se pone más compleja de lo que está. ¿Qué papel cree usted que van a cumplir esas bandas o esas organizaciones criminales? Van a tratar de retomar lo poquito que le queda al Estado, que es casi nada en esos territorios, para hacer ellos el paraestado. Y eso le trae réditos al futuro. Pero dígaselo acá a Daniel Quintero, dígaselo acá al presidente Duque, dígaselo a la policía y le dirán que eso es mentiras, que la institucionalidad nos cobija y nos arropa, aunque el 70% del territorio de Medellín esté en manos de ellos, del crimen, aunque más del 90% del territorio del Bajo Cauca está en manos de ellos, lo mismo que el nordeste, lo mismo que el norte. Con todo y eso, ellos terminarán cumpliendo labores que deberían ser propiamente del Estado. Desafortunadamente hay que decirlo, porque aquí adolecemos de verdaderamente un Estado y de la legitimidad que nos cobije a todo. De aquí donde yo estoy, a 2 cuadras manda la oficina. Para que usted observe eso, bajas al centro y 35 convivir mandan. Y estamos hablando de la comuna centro, donde la Alpujarra está y donde está la fuerza institucional. Calcule usted, si eso pasa por acá, tan cerquita, aquí en la 70, calcule usted qué puede estar pasando hoy en Tarazá, en Barro Blanco, qué puede estar pasando en el 12, o qué puede estar pasando en Caucasia hoy. Fernando, ¿cómo se explica uno estas cifras hasta hoy el consolidado, para poner el ejemplo justo de Tarazá y Cáceres, que están ahí muy, muy pegados? En todos los crímenes que hace el registro de la policía salen en cero, y homicidios hasta el momento 22 en Tarazá y 21 en Cáceres. Son los únicos municipios en donde el único delito es el homicidio. Sabemos que hay desaparición forzada, sabemos que hay desplazamiento forzado, pero los demás, como lesiones personales, delitos sexuales, hurto a personas, hurto a residencias, el hurto al comercio, la violencia sexual, aparecen en cero. El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. El reclutamiento forzado, o sea, se concentra en unos delitos, y esos otros que parecen más como de la cotidianidad se disparan en los municipios en donde hay reducción de homicidios. ¿Cómo se explica eso? Esos municipios están controlados por el crimen, no se dan esos otros delitos, digamos, más cotidianos, no menos graves, por supuesto, son muy graves, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, pero en municipios como Toledo, ni un solo caso de homicidio, y todas la criminal, digamos, los hechos graves se concentran en la violencia sexual. ¿Por qué esas diferencias? Ese control del territorio por el crimen organizado, lo que lleva a que se den un tipo de delitos y se dejan de lado otros. Ojo que nuestra institucionalidad solamente ubica el homicidio como su gran preocupación. De ahí es donde está
donde puede ganar fama el gobernante, hice reducción de homicidios, sin observar que no es el único delito. En el caso de Medellín, disminución ostensible de homicidios, pero no nos han explicado todavía qué pasa con los desaparecidos. ¿Cuántos de esos desaparecidos son desapariciones forzadas? No nos lo van a decir nunca. No nos van a reconocer la existencia de casas de tortura y casas de pique. No nos van a reconocer que es un instrumento de guerra y de terror que utilizan el crimen urbano rural y el crimen transnacional. Cuando usted observa el Bajo Cauca diciendo es que aquí solamente enfrentaron estos homicidios, aquí y allá, preocúpese, porque al lado de eso no nos han dicho cuántos desaparecidos van. Y métale a eso vacunas, reclutamiento forzado, constreñimiento, pagadiario, tráfico de drogas, métale a eso explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, esclavitud. A muchos de acá los llevan a las minas en el nordeste. Ya los llevan de acá y los esclavizan allá en minas ilegales del nordeste. Y la institucionalidad lo sabe. Entonces, siempre nos quieren medir con el mismo asunto del tema de reducción de homicidios y salen y gritan que nunca había sido una ciudad tan tranquila, pero siguen apareciendo jóvenes quemados, torturados y quemados en un lugar de Bello que eran de otro lugar, en San Antonio de Prado, en Altavista. Hay una señora hoy, Luz Lady Vanegas, ajusta 90 más, va a ajustar 100 días de desaparecida. Y la institucionalidad no nos ha dicho qué pasa con ella. Por eso es que hay muchas cosas de las que están ocurriendo que nos dejan dudas si es cierto que nos están diciendo la verdad de lo que está pasando con la pandemia y con el crimen, con la situación de seguridad, con la verdadera situación que viven las ciudades y que viven los campos en Colombia, Isabel. Es decir, que ya teníamos una situación de ocultamiento de la realidad y podríamos decir que con la pandemia eso es peor todavía, nos están ocultando más la realidad a propósito de la pandemia, la realidad del crimen organizado. Análisis Urbano publica unas 40, 35, 40, 50 noticias diarias y estuve revisando y más del 70% es sobre el coronavirus, sobre el COVID-19. Y recuerdo que estábamos hablando hasta hace 2 meses de las convivir, del poder real de las convivir, y estábamos hablando de la guerra que se vive en la parte alta de Altavista y la que se vive en la parte alta de Belén. Y estamos hablando de desaparecidos, 57 desaparecidos en la lista oficial en enero, 17 que iban hasta el 19 de febrero, y hoy es coronavirus, COVID-19, cuarentena con garantías, cuarentena sin hambre, hoy probándole al alcalde que no están cumpliendo con la cuarentena, hoy los videos son sobre eso, y se nos olvida que hay una guerra atroz con nuestro vecino de Bello, hay una guerra atroz que vive el Mesa, Niquía Camacol enfrentado al Pacheli, en medio de la pandemia. Se nos olvida que se enfrentan militarmente aquí arriba de nosotros, en el Manzanillo. Se nos olvida que siguen desapareciendo personas, que siguen asesinando personas, que siguen reclutando, que siguen torturando. Y todas esas cosas se nos olvidan porque hoy estamos en modo pandemia, en modo COVID-19. Pero metámonos en esto y es la inseguridad es fuerte. La pandemia va a demostrar cuál es el grado real de seguridad que tenemos por parte del Estado. Ojalá no pase, empiecen los saqueos, empiecen los asaltos a viviendas y demás, cuando sí se aprieta mucho más la cuarentena. Esperemos que no ocurra, pero ojo, nos va a mostrar la debilidad de nuestro Estado local, nos va a mostrar la debilidad de nuestro Estado departamental y del nacional también. Pues justamente por eso fue la iniciativa de esta entrevista, Fernando, porque lo que vemos es que se está obnubilando el escenario solo por la pandemia y que muchas situaciones de la guerra, de la conflictividad armada que estamos viviendo en los territorios, de los enfrentamientos que se están viviendo hoy, de las amenazas de desplazamiento en el norte, en el Bajo Cauca, que no nos imaginamos cómo es
un desplazamiento en medio de una pandemia. Hoy tenemos una amenaza real de desplazamiento por enfrentamientos. Entonces, ¿cómo leer eso y cómo los medios de comunicación parece que importaron todas sus categorías de Europa como si aquí funcionáramos igual? Se les olvidó que estábamos en el conflicto armado y cómo hacer seguimiento, que ustedes lo están haciendo, de una pandemia en medio de la guerra o de la guerra en medio de la pandemia. Me gusta más la guerra en medio de la pandemia, porque mira una cosa, nos metieron la idea de que con el proceso de las FARC llegábamos al fin del conflicto. Una mentira muy grande. Eso cerraba una pequeña puerta o una puerta del conflicto. Hoy está demostrado que el crimen urbano rural, el crimen transnacional tiene copado el país, además de los grupos de insurgencia, ¿cierto? Que algunos los van a catalogar entre criminales, bandas criminales, todo eso. Yo quiero hacer siempre esa separación, ¿cierto? Porque a algunos les van a aplicar procesos de paz, político, diálogos de otro tipo, y a otros les van a aplicar sometimiento. Pero digamos, salgámonos de esa discusión. El asunto es, este es el país real, y es el país que vive una guerra en medio de la pandemia que nos llegó. Una pandemia que todavía no la hemos sentido, ojo, porque estamos atrasados en la cantidad en los datos, porque el Instituto Nacional de Salud ya lo dijo. Yo solamente cobijo una parte del tema, no todo. Apenas nos lo vienen a decir cuando nos decían que todo estaba centralizado. Entonces ya estamos viendo personas que caen en Transmilenio, se derrumban, o sea, se desmayan, pasan en otras partes. O sea, apenas estamos comenzando a sentir esto en medio de una guerra. Chocó, las autodefensas gaitanistas de Colombia enfrentadas al ELN, lo que estamos viviendo en Bello, lo que se está viviendo en partes de Medellín y en otras partes de Colombia. Pero aquí hay algo que debo decirle y hay que llamar la atención. En medio de esto, de todo esto, tenemos el ocultamiento de muchas de las realidades que están pasando. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a proteger zonas donde manda el crimen? ¿Cómo vamos a llegar a zonas donde el crimen es el que gobierna? Y eso no nos lo ha querido decir el gobierno. Le doy un ejemplo. Lo que ocurrió ayer en el entierro o en el sepelio de alias Celoso. Primero demostró que tienen base social. No nos vengamos a decir que los obligaron a todos, que todos fueron allá presionados, porque no, en las caras no se veía eso. Entonces, en ese sepelio se demostró que ahí hay una base social. Por razones X, Y o Z la tienen. Porque les han calmado hambres algunas veces, porque les ofrecen seguridad, entre comillas, criminal, porque les han arreglado problemas de linderos, porque les han arreglado problemas de deudas, por muchas razones, o porque muchos de sus hijos pueden estar involucrados en la banda que gobernaba el Oso. Entonces, mire, Oso, te amamos. La salida más olímpica del alcalde de Bello y de la policía es decir que esta gente estaba presionada, en vez de decir, ¿cómo carajo si tenemos militarizado a Bello nos pasó esto? ¿Por qué estaban disparando alrededor y por qué no tuvimos la capacidad de parar eso? ¿Por qué razón no la tuvimos? Porque no tenemos legitimidad en el territorio. Pregúntese usted, pandemia y la guerra de Bello juntas. Si no te mata el coronavirus, te mata el Pacheli. Si no te mata el coronavirus, te mata el Mesa o el Niquea Camacol. Y si ninguno de ellos te mata, puede pasar la policía a decir que tú perteneces a un grupo y te llevan también. Y te vas para una cárcel que hoy puede correr el riesgo de estar infectándose en cualquier momento por el hacinamiento carcelario tan grande que tenemos. Es que esa base social, Fernando, que fue impresionante, las imágenes que presentó Análisis Urbanos, impresionante de una orden del presidente de la República, en donde nadie puede salir de sus casas, y que en medio de esa orden, que nadie le está haciendo caso, porque nadie se está quedando en su casa porque crea que la autoridad legítima es el presidente. La gente se está quedando en su casa por miedo a quedar infectado del coronavirus.
Pero entonces en Bello no es ni siquiera ese miedo, sino lo que sea, dejémoslo en duda, esa legitimidad y esa base social que tiene esta banda criminal, y salen masivamente, incluso con la mascarilla, a acompañar el sepelio de un criminal. Pero todos juntos, están prohibidos más de 50, están prohibidos más de 10, Que hace habían mucho muchos. tiempo, y pues ahí por lo menos habían unas que 100 o más de No, había 100 mucho más personas. gente, mucho más gente. Y además la policía Estaban al lado. estaba alrededor de la manifestación, de la marcha. Entonces, toda ese grupo de personas que piensan de la institucionalidad, ¿en dónde quedó la institucionalidad? Que pasan, por un lado, desobedeciendo una orden de un supuesto presidente y ven a los policías. ¿Por qué los policías no actuaron ahí? ¿Qué pasó ahí? Además de inventar los cuentos de que fueron que todos los obligaron a ese montón de ciudadanos a estar ahí, ¿por qué la policía no actuó? ¿O por qué no podía actuar? Primero porque nosotros digámoslo aquí los colombianos, respetamos mucho el tema de un sepelio. Ojo, eso está pegado a Es nosotros. cultural. Realmente está pegado a nosotros. Segundo, porque la policía observó que ahí había una gente que sacó un féretro y sintió que si metían la mano se podía formar una sonada y algo peor. Esa es mi impresión de lo que observo. Viene el tema y uno puede decir, tienen hasta razón de no haber ingresado, porque qué tal usted en una zonada, imagínese usted con niños, adultos mayores y todo, que era lo que también había en ese Pero ellos sepelio. estaban disparando, Fernando. Pero ojo, la pregunta es cómo es que sonaron los fusiles por muchos lados, y si hay una guerra en Bello, ¿por qué no había presencia policial y militar? Entonces uno le pregunta ¿es tan cierta la presencia real del Estado a través de su fuerza pública en las zonas donde está el Mesa, donde está el Pacheli, donde está Niquia Camacol? Que mire, observe esto, no es ni siquiera en el conjunto de Bello, que la mayoría de las bandas de Bello están apaciguadas, están tranquilas. Solamente está enfocado en unos sectores de Bello, porque no hay presencia real. Se sabía que el oso había muerto, alias el oso había muerto en Ibagué. Se sabía que lo traían y se sabía que iba a ser un sepelio público. Niquia Camacol, la banda del Niquia Camacol no iba a perder, y los del Mesa la oportunidad de mostrar a uno de sus jefes que había muerto. Porque no se creó un plan de seguridad frente a eso. Y ahora vienen y nos dicen, pero no fue bien. Depusimos multas a 15 personas. Y hoy en las redes sociales nosotros estamos preguntando si por casualidad capturaron a alguno de los que estaban disparando con fusiles. Que puedo decirle que no eran pocas personas, no eran, muchos dispararon. ¿Y por qué a eso no los capturaron? Entonces las multas fueron a quienes, a los que llevaban la pancarta "te A los amamos". 15 que cogieron ahí al final, cuando empezó Caracol, empezamos nosotros, empezaron ciudadanos de una parte y otra a decir, vea lo que está pasando en Bello. La presión que ejerce las redes sociales hace muchas veces que actúen los gobiernos. Le cuento una buena noticia. ¿Sabe qué hora nos escribió a nosotros la alcaldía de Bello? Al finalizar la tarde, diciendo que gracias por haber informado, que ya estaban al tanto de la situación. Y la situación fue más temprana. Observe usted ese nivel Entonces tenemos una fuerza estatal. al ciudadano que sale a pesar de la restricción, pero no al que dispara. Pero es que mira esto, ahí está demostrado que hay sobre las lógicas en los territorios donde ni siquiera la institucionalidad es capaz ni puede actuar. Mi pregunta es, si la guerra continúa en Bello, ¿vamos a seguir observando esto? Mire, recientemente mataron a uno de los, al presunto jefe de los Pacheli, uno de los jefes de los Pacheli en la cárcel de Cómbita, Boyacá. Y fue un sepelio, nosotros tenemos las imágenes y videos de pocas personas. Eso no pasó con el oso. ¿Por qué no se construyó, vuelvo y lo repito, un plan de seguridad que Pero no incluyera sería, Fernando, por la manera como mataron
a este sujeto? El O por la Pacheli, manera, la forma de la muerte, porque entiendo que a él lo matan, estaba encerrado con sus enemigos. es que la discusión Lo, aquí, Isabel, viene de muchas cosas. ¿Qué hace un patio donde están los enemigos a muerte viviendo? O sea, que habrá que preguntarle a la policía y al INPE si esa es la forma que ellos tienen de controlar, poner enemigo con enemigo y cuando menos y que piensen se ellos arman mismos se y se eliminen. matan ellos mismos. Parece ser que ese es el estilo. Pero viene esto, el Pacheli también tiene base social y también tiene una gente que pueden amenazar o no amenazar o que esté compartiendo lo que la forma de actuar del Pacheli, pero no pasó eso y pasó con el oso. Pero viene la pregunta es ¿por qué no estuvo la prevención por parte de la alcaldía de Bello y por parte de la policía? ¿Por qué actuaron tan tarde? Y aquí el general Camacho debería llamar al comandante de la policía de Bello y decirle venga y responde por lo que acaba de pasar. Y aquí el gobernador debería llamar al alcalde de Bello y decirle, venga para acá y me responde por lo que ocurrió. Es que esto no puede ser tan simple. ¿Cómo así que en medio de una pandemia, en medio de una guerra como la que vive Bello, y simplemente nos están diciendo, sancionamos 15, pero sancionamos? Pero no cogimos a ninguno de los que está disparando, pero ya actuamos como institucionalidad. Me parece que es vergonzoso y muestra la debilidad del Estado o de la institucionalidad en la pandemia. Imagínese usted donde esta pandemia sea de más largo aliento, o sea, se alargue más y venga el caos y el crimen se ponga al frente del caos, de mucha gente que salga en medio a buscar, de todo esto a buscar economía, a buscar alimentos. ¿Usted se imagina la forma de actuar de la institucionalidad 20 horas después? Bueno, ahora nos toca pasar a un tema que es de especial interés para el movimiento Ríos Vivos, que lo tocaste hace un poco, y es precisamente el tema de la desaparición forzada. La desaparición forzada como delito de lesa humanidad y la desaparición en general, y sobre todo asociada al respeto por los muertos. Y nosotros hemos venido reivindicando la necesidad de que busquemos a los muertos, pero nos ha llamado mucho la atención por qué una banda criminal desaparece, en qué ocasiones simplemente mata y cuándo pasa a desaparecer, por qué le interesa a los criminales, sean de la banda que sea, más poderosa, menos poderosa, por qué desaparecen a la gente e infligen ese dolor tan grande en las familias. Y uno de los focos de desaparición forzada también es Bello, así como en el norte de Antioquia, en el Bajo Cauca, tenemos muchísimos casos de desaparición forzada, pero ¿por qué desaparecer si sencillamente podrían matar? Y ya, ¿cuál es el interés por desaparecer? Nosotros siempre hemos planteado que la desaparición forzada es un instrumento de terror y un instrumento, llamémoslo así, de guerra que se utiliza. Yo recuerdo, Pero ¿cuándo se utiliza, Fernando? Disculpa. mira, yo recuerdo cuando Tierra Hostil estuvo a finales del 2014 en el Valle de Aburrá, haciendo un trabajo de Tierra Hostil de España. Lo publicaron entre febrero o marzo del 2015. Y la periodista le preguntó, qué bueno haberle preguntado, debemos preguntarle algún día a la periodista por qué preguntó eso. ¿Ustedes qué hacen con los muertos? Y la respuesta es esta: los matamos, los picamos, los echamos en una bolsa con cal y sal y los evaporecemos. Casi como decir, si no hay cadáver, no hay muerto. No hay muerto. Y si no hay muerto, no se calienta la zona. Y si no se calienta la zona, siguen existiendo la reducción de homicidios. Muchas veces, O sea, cuando esa lógica institucional de poner al homicidio como la máxima le ahí está conviene. la discusión, ahí acabas de abrir el punto de discusión. La reducción de homicidios también le sirve al crimen para estar tranquilo en su zona, para estar en zonas de confort, de que no los jodan mucho. Por eso los muertos aparecen en Girardota, aparecen en Barbosa o no aparecen. Por eso muchos quedan en fosas comunes. Por eso muchos son desmembrados. Y usted me va a decir, pero también aparecen desmembrados en las calles. Claro, cuando se están mandando los mensajes, al contrario, al enemigo. Cuando necesitan que todo el mundo vea cómo quedó.
determinado enemigo. Recuerde que en la ciudad, una ciudad como Medellín, aparecen 5, 6, 7 y 10 durante un periodo de tiempo y vuelve y se aplaca ese tipo de actividades, de actuaciones criminales. Pero vuelvo a esto, es un instrumento de terror, pero es un instrumento con el que juegan unos y otros. Reducción de homicidios en una ciudad donde está comprobada la desaparición forzada no es posible. En un departamento donde está comprobada la desaparición forzada, no me hable de reducción sin tener claro el número de desaparecidos. Ojo, de desaparecidos y cuántos de esos desaparecidos son desapariciones forzadas, porque uno también ve a la institucionalidad de lo que hace. Apareció un señor que llevaba 2 años desaparecido votando en Bogotá, en unas elecciones. ¿Vio? No estaba desaparecido, simplemente se fue, ¿cierto? Pero eso nos lo dicen de 1, de 2, 3 casos, pero no de más de 200, como ocurren cada año en Medellín. ¿Cuántos ocurrirán en Antioquia? ¿Cuántos ocurrirán en Colombia? No le olvide que a esta época se habla de más de 100.000 desaparecidos, pudiendo ser muchos más. Entonces termina siendo un instrumento y le sirve a unos y otros, a uno para mostrar la reducción y a otros para que sus zonas de confort no sean tocadas. Cuando eso no interesa es cuando están en guerra abierta. No importa si lo encuentran aquí o lo encuentran allá, pero también lo utilizan, pero no importa. En el caso de Bello le doy este ejemplo, Isabel, y me disculpa. Muchos muertos son por fuera de Bello y es la guerra de Bello. ¿Sí ven? Cuando estamos en guerra abierta se reducen los índices de desaparición. No lo digamos así, digamos que muchos muertos quedan en las calles o quedan en los caminos, ¿cierto? Muchos, pero también hay otros que los llevan a casas de tortura y de pique y los pueden estar torturando para sacarles información, para alguna cosa, una u otra cosa, y los terminan asesinando. Recuerde usted que siempre que se llevan a una persona hay tortura. Ahora viene el momento cuando la asesinan. ¿Cómo? O con arma blanca, o con arma de fuego, o con arma contundente, o con asfixia mecánica, o con desmembramiento. ¿Qué esperanza, Fernando, tiene una familia que busca a su ser querido? ¿Qué esperanza tiene de encontrar la vida? Yo creo que en un caso como el que vive el Valle de Aburrá, voy a dar solamente el ejemplo acá, es muy difícil que muchos de los desaparecidos, no estoy hablando del conjunto de desaparecidos, sino de todos esos desaparecidos, los que están en desaparición forzada, muchos no se va a volver a saber nunca. Ni siquiera se va a tener un rastro mínimo para decir, puedo hacer el duelo. Lo que uno aspiraría es que la JED, todo este sistema que están de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y el sistema completo, la JED, sirva para que le digan dónde quedó o dónde ocurrió el hecho. Chiclera para que la gente vaya y haga el duelo ahí, en ese sitio, a sabiendas de que puede que no encuentre ni un huesito, ni nada. Perdóneme ser tan crudo para decirlo, pero que mínimamente se pare y diga, aquí fue la última vez que él estuvo. Y la persona que haga eso diga, pues aquí fue donde terminó todo con él. Porque la institucionalidad suena muy doloroso. Es lo más real. Muy, muy doloroso para tantas familias que siguen buscando a sus seres queridos. Fernando, ¿por qué la institucionalidad no visibiliza la gravedad de lo que significa para una sociedad el crimen de la desaparición forzada? Porque es un crimen que siempre está por debajo de todos, el que nadie quiere hablar, no hablemos de otros, hablemos de los homicidios. ¿Por qué es tan difícil que la institucionalidad se siente con nosotros, los activistas, con los que estamos buscando a los desaparecidos o ayudando a que por lo menos la familia tenga un duelo digno? ¿Por qué es tan difícil que hablen de desaparición forzada y se le dé la dimensión real de la tragedia de miles de personas en Colombia que las estamos buscando en los ríos, alrededor de los ríos, en las montañas, en las ciudades? ¿Por qué la institucionalidad se niega a hablar y a encontrarlos? Porque eso tendría que ser la consigna, encontrarlos a todos.
Mira, Isabel, voy a decir tres cosas. Afortunadamente solamente estamos tú y yo y nadie nos está, muy pocas personas o mucha gente, pero pocos nos van a escuchar. Ciento sesenta, 170. Y eso va a quedar entre tú y yo hoy. Perdóname ponerlo así, esto va a quedar entre tú y yo. Le pregunté una vez a un alto funcionario del gobierno sobre algo que conocí sobre unas desapariciones. Y me dijo, no, es que nosotros sabemos que esa banda hace eso y que su técnica principal es la desaparición forzada. Es las zonas donde menos homicidios se ven. La pregunta que le hice es, ¿ustedes lo saben? Sí, nosotros lo sabemos. Y le dije, ¿usted por qué no actúan? ¿Y sabe qué? ¿Y qué quiere que hagamos? Ojo, que eso está bien guardado, lo que lo dijo y quién lo dijo. Para que crea, para que lo tenga lo claro, por algo lo estoy diciendo. A otra persona tuve acceso a los documentos de Medellín en años antes de Daniel Quintero y me encontré con esto. La alcaldía sí saben que hay desaparición forzada. Las gobernaciones sí saben que hay desaparición forzada. Y pueden tener una cifra muy alta y conocer los casos, ¿cierto? Pero no te lo van a mostrar nunca. ¿Cómo sabemos nosotros que hay 57 desaparecidos en enero? Porque teníamos las fuentes dentro de la institucionalidad. Le tengo una buena noticia, una pésima noticia, porque eso es muy irónico para decirlo. Ya en marzo no tenemos las fuentes, ya detectaron las fuentes y ya se cerró el espacio. Ya no sabemos cuántos desaparecidos hay en marzo. Lo supimos hasta la mitad de febrero y eran 57 más 17. De esos, ¿cuántos son desapariciones forzadas? Ojo con lo que le estoy planteando. Pero no, nunca nos dijeron, ya las fuentes fueron corridas. Y eso es una forma. ¿Quién puede estar entregando la información a medios? ¿Quién puede estar entregando información a organizaciones no gubernamentales que buscan desaparecidos y demás? Los neutralizan, los sacan, los mandan para otras partes. Y así es la única forma de acabar con la posibilidad de conocer la verdad. Yo tengo un documento que lo vamos a publicar próximamente y le podemos decir, saben qué es la desaparición forzada, igual como lo saben nuestros gobernantes en lo local, departamental y en lo nacional. Fernando, nos hacen una pregunta, Cristian Abad Restrepo, ¿qué dimensiones adquiere el conflicto armado en el actual contexto de pandemia? ¿Qué otros fenómenos del conflicto pueden aparecer y complejizar el conflicto en el contexto de esta pandemia? Yo vuelvo y repito, y gracias a Cristian por escribirnos, yo vuelvo y repito, el crimen se la va a jugar. Y obsérvenlo, y se la va a jugar. Primero, porque el coronavirus también lo afecta. Y segundo, porque lo va a obligar a actuar. Imagínense el tema de pobreza y miseria con una cuarentena sin garantía. Con una cuarentena como la que se acaban de inventar, con 150,000 pesitos o 160. Por Dios, imagínese usted esta cuarentena así. Entonces va a terminar actuando. Por eso le digo, veo sus tentáculos metidos o ayudando a generar y a organizar, a generar más caos, saqueos y ese tipo de cosas. Y después posiblemente puede ocurrir, ojo, es mejor que me digan que soy una ave de mal agüero, saqueos y otras cosas, asaltos a urbanizaciones y demás puede llegar a ocurrir si esto se alarga en el tiempo que creo que va a pasar. Y si las cosas van a ser como España, Italia, como Ecuador, y yo creo que nosotros no somos lejanos a que eso ocurra acá, no somos el ombligo del mundo y mucho menos lo vamos a hacer, ni somos lo mejor, desafortunadamente por el sistema que tenemos. Entonces los veo actuando, los veo haciendo el papel de Robin Hood, los veo controlando sus territorios y los veo metiendo sus manos en alimentos, en medicina, ¿cierto? Y en logística. Lo veo metiendo mucho la mano y veo subir mucho el nivel de otro tipo de transacciones, de otro tipo de movimientos.
Es la gran oportunidad, le voy a decir algo, no me voy a decir que le estoy dando argumentos a estos criminales, pero las lógicas de estos grupos son estas. Es el momento de comprar. Recuerde cuando el paramilitarismo, que llamémoslo entre comillas el COVID de esta época, se nos metió a campos y ciudades. ¿Cómo hacía la gente? La gente vendía su casa y vendía su parcela muy barato, ¿cierto? En un tema de hambre, estas cosas pueden pasar. Y el Estado y nuestra institucionalidad lo sabe. Y lo peor, Isabel y Cristian, lo peor, no le importa y no va a prevenir nada de eso. ¿Va a salir fortalecido el crimen organizado en la pospandemia? Yo siento que puede ocurrir. Ojo, que ¿alguna medida para evitar eso? El crimen es tan dinámico como dinámica es la política. Ojo con eso. Puede ocurrir y uno de los escenarios es ese. Otro de los escenarios que sirvan para hacerle los favores a sectores de la institucionalidad para afianzar el control. Recuerde que el crimen sirve para apuntalar la seguridad urbana y seguridad rural. El crimen también hace favores y al crimen le pagan los favores dejándolos actuar mucho más libres. Nos preguntan también, Fernando, ¿qué va a pasar cuando publiques esos documentos que conoces sobre desaparición forzada y cuál es la responsabilidad del Estado frente a esa desaparición? Lo primero van a decir que es mentiras. Lo segundo es que van a decir que no es cierto, que en una ciudad como Medellín, que en una subregión como el Valle de Aburrá, un departamento con Antioquia, es imposible que existan casas de tortura y casas de pique, que es imposible que exista tanta desaparición forzada, que lo único que hacemos es dañarle la imagen al Estado. Todo eso va a ocurrir. Y años después va a aparecer que sí era verdad, tal cual como pasó con el tema de los carteles mexicanos de la droga en Antioquia y en el resto de Colombia. Porque nosotros, no se le olvide esto, que la institucionalidad tiene la costumbre de decir solamente el 50% de lo que está pasando, bajo la lógica de no generar zozobra, de no generar más inseguridad en la ciudadanía. Por eso, cosas como la que usted me obliga a decir hoy ahí, porque estoy al frente suyo mirándola, esto de desaparición forzada y todo ese tipo de cosas no te la van a reconocer públicamente porque generaría más inseguridad, aunque mucha gente en los barrios, comunas, corregimientos, zonas rurales, saben qué es la desaparición forzada y saben que la están aplicando. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Nos pasamos unos minutos, la idea era conversar una hora, podríamos conversar muchísimas horas. Quedamos más preocupados realmente de lo que... Conmigo siempre ocurre eso, por eso dice que somos aves de mal agüero, Isabel Cristina, por favor. Eso bueno, lo dicen hasta los compañeros de organizaciones cercanas a nosotros, todo el mundo hace lo mismo. Pero déjeme, yo le doy una anotación nomás. Líderes sociales están siendo asesinados en épocas de pandemia. Usted es una líder social muy importante. Hoy hay una exigencia para protección suya y del movimiento Ríos Vivos. Y tiene que haber un reconocimiento de parte del gobierno nacional, un reconocimiento público. Le voy a decir los casos donde le están metiéndose a darle puñales a las casas a los líderes y tantas cosas que están ocurriendo en una época de pandemia en Río Revuelto, ganancia pescadora. La situación de seguridad hoy de los líderes, lideresas, defensores de derechos humanos está en un nivel de gravedad que ni siquiera nuestros defensores de derechos humanos, líderes lo han entendido. Pero estamos en un momento de vulnerabilidad. Se meten a la casa de Fernando Quijano y ¿sabe qué van a decir? Era por robar comida. De perra. 20 puñaladas, pero era por robar comida. Un ejemplo, y discúlpeme ser tan crudo para decirlo, y así va a pasar en esta época de pandemia. Gracias, Isabel Cristina, por invitarme. No, a ti, Fernando, por aceptar la invitación. Esperamos a los que nos escucharon que les hubiese parecido esto de interés. Nosotros tenemos mucho interés en seguir conversando con muchos actores, en seguir comprendiendo la realidad, sobre todo porque a partir de comprender la realidad, por cruda que sea, por dolorosa que sea, por el miedo que nos genere, a los líderes nos genera muchísimo miedo hablar del riesgo en el que estamos,
Quizás eso es muy difícil conversarlo incluso con nosotros como líderes y lideresas, pero necesitamos entenderlo para poder anticiparnos y para poder transformar esta realidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.